doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar delante de ustedes y gracias también, Xiomara, por la confianza y por la oportunidad que me das. Hoy vamos a ver un tema, estamos viendo la clase número 42 y es un tema muy fuerte, un poco delicado porque Dios quiere limpiar a su iglesia, quiere limpiarnos, quiere santificarnos porque Él nos ama. El corito que oímos dice Jesucristo basta, ¿verdad? Y lo más maravilloso que dice este hermoso coro es que dice, Él nos ama tal como somos, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es apostasía. Muchas veces no sabemos el significado de las palabras, ¿verdad? Pero apostasía es una palabra muy fuerte que a veces sin pensar o pensando que ya no la tenemos, sí la podemos tener. Y hoy Jesucristo quiere liberarnos de ese problema, ¿verdad? Y yo busqué para empezar, vamos a leer nuestro salmo, nuestro versículo clave, que está en Primera de Timoteo 4:1, que dice así: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo lo voy a volver a leer y les pido que pongan atención. Si tienen su cita en la Biblia, porque creo que no todas tenemos el manual, pero este versículo tan pequeño nos está indicando muchísimas cosas. Lo voy a volver a leer. Dice, pero el Espíritu, con E mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus con E minúscula, engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero hacer un poquito hincapié en el énfasis que hice cuando habla que dice, pero el Espíritu dice claramente. Aquí está hablando el Espíritu Santo. Y luego está diciendo que en los postreros días, está hablándonos a nosotros, su pueblo, no a la gente de afuera, sino a nosotros. Dice que en los postreros tiempos algunos, está hablando de nosotros, apostatarán. ¿Y qué quiere decir apostatarán? Les voy a leer lo que leí en la Biblia que dice ¿qué es la apostasía en la Biblia? Y dice así, cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio, se encuentran en apostasía. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, estamos en apostasía. Eso es bíblicamente. Pero también hay otra versión que dice así: apostasía es un acto de renunciar o abandonar formalmente una religión o sistema de creencias al que previamente se había adherido. O sea que nosotros hemos elegido estar en este caso, con Cristo, ¿verdad? Y nosotros cuando renunciamos, eso es apostasía. Alguien que deja su fe o cambia de religión. Y en ocasiones es muy grave, como en el caso de los judíos, cuando ellos cambian de religión, es gravísimo, son expulsados, son vistos mal, ¿verdad? Bueno, aclarando lo que es apostasía, nosotros tenemos que pedirle a Dios que mire dentro de nosotros, que vea dentro de nosotros si esto existe en nosotros. Y ahorita lo vamos a entender porque por falta de conocimiento o a veces por no saber la verdad, caemos en esta apostasía. Y luego dice, escuchando espíritus engañadores, espíritus con E minúscula, quiere decir que es otro espíritu que no es el de Dios. Y luego lo peor de todo dice, y a doctrinas de demonios. Bendito sea Dios que Él nos libra aún de esto, ¿verdad? Sin saberlo nosotros. Bueno, nuestro objetivo es, primeramente, reconocer las áreas de engaño que nosotras podamos tener
y que nos alejan de Dios y su verdad. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para arrepentirnos. Eh, Cuando Jesucristo nos señala una falla en nosotros, no es para condenarnos, es para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Voy a leer el primer versículo, que es el Salmo 89:14, que dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo es la verdad. Ujú. Que la justicia y el juicio son los cimientos. Nuestra fe está sembrada, está fundada en los cimientos, que es en la misericordia y la verdad. Jesucristo es la verdad. El Señor Jesucristo sabía bien de lo que estaba hablando cuando les habló a los judíos que creyeron en Él, porque les dice a los judíos, son palabras de Jesucristo que está en Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aunque muchos no entendieron este versículo, estas palabras de Jesucristo, después las comprendieron porque gracias a Dios hay muchos judíos que han creído en Jesucristo. Uh-huh. Y esto se hizo verdad. Hay otra cita que nos enseña lo que Jesucristo sigue siendo, que es la verdad. Es Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A veces nosotros por pena caemos en el engaño de la gente, porque nos dice: todos los caminos nos llevan a Cristo, y nosotros caemos en ese engaño. Debemos de tener mucho cuidado, porque a veces por no quedar mal decimos: bueno, sí, ajá, y qué bueno que digamos pero, ¿verdad? Porque ahí ya entra la verdad, que es Jesucristo. Pero a veces nos quedamos con esa contestación, ¿verdad? Y no tenemos el valor de decirle: mira, no, no todos los caminos nos llevan a Dios, solamente Jesucristo. Y esto yo le pido al Señor que nos haga memoria, y que si lo hemos hecho en alguna vez, nos arrepintamos. Esa es una verdad que nosotros debemos de examinar, y si lo hemos hecho, pedir perdón. Esta clase es para pedir perdón, no para condenar. Uh-huh. Dice en nuestro manual que hay dos clases de espíritus aún en nuestra iglesia. Operando en la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo, ajá, y el espíritu del enemigo. En la iglesia, el espíritu del enemigo anda en la calle, desde luego, pero más en la iglesia. Uh-huh. Porque miren, desgraciadamente a veces escucha uno pláticas. Por ejemplo, el otro día oí que dijo una persona: ay, a mí no me gusta cómo predica fulano, y se salió de la iglesia. Entonces me quedé yo así y dije: no es el señor fulano, es Cristo que nos está hablando. Ajá. Esta persona, yo no pude decirle: está usted mal, porque no, ni la conozco, ¿verdad? Pero existe. Y a veces nosotras podemos caer en ese error. A mí no me gusta cómo predica fulano, a mí me gusta tutano. Eso también puede llegar a ser apostasía, y debemos de tener cuidado. Son áreas que Dios quiere limpiar en nosotros, ¿verdad? Bueno, dice Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí el Señor nos está hablando de que ministremos nuestra casa. A veces vuelvo al tema por miedo, para que mi hijo no se enoje, mejor ya no le hablo de Cristo. Para que mi esposo no me diga nada, mejor ya no le digo nada de Cristo. Debemos de tener mucho cuidado, porque yo principalmente caí en ese error.
Ujú. Y ahorita que yo estaba leyendo la clase, Señor, perdóname porque apostaté contra ti, porque negué mi fe. Entonces, aquí también debemos de tener mucho cuidado, hablarles a nuestros hijos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para acercarlos a Él, enseñarles la palabra en la comida, en una plática. En todo momento debemos enseñar. Ujú. Dice, porque Dios quiere ordenar nuestras vidas. Somos personas que estamos dispuestas a obedecer su palabra. Eso quiero creer yo. Ajá. Y desgraciadamente hay personas que buscan solamente su conveniencia. Nosotros no debemos de hacer eso. Recordemos que la Biblia fue escrita para nosotras, las hijas de Dios y los hijos de Dios. Ujú. ¿Cómo puedo saber si soy apóstata? Bueno, di varios puntos ahorita, ¿verdad? Pero ya dijimos que significa apartarse de la verdad. Y el hecho de asistir a la iglesia o a nuestra casa de vida y todo eso no nos exenta de que caigamos en este error. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces tenemos a flor de boca la palabra, tocan la puerta, dile que no estoy, o suena el teléfono, ay, dile que salí. Tenemos mentiritas que ante Dios son mentirotas y caemos en el error de ser apóstatas. Ahora ya sabemos lo que hacemos cuando hacemos eso. Renunciar o renegar o no creer en Jesucristo. Ujú. Otras personas caen en el error de la droga, caen en el error de pecados que se ven, pero hay pecados que no se ven y que le pedimos a Dios que Él no los quite. Debemos pedirle a Dios que Él no los quite. También otro error es no creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces leemos, por ejemplo, tengo yo aquí esta cita que me encantó, que dice así, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Digo, si yo no creo esta palabra, estoy apostatando de mi fe. Ujú. Este es un pecado que a veces caemos porque seguimos sintiendo mal, porque a veces no es que no lo creamos, es que no lo recibimos al momento. Yo bendigo a Dios porque aquí, todas las que yo veo en mi pantalla, hemos dado testimonio del amor de Cristo. Hemos estado mal y aquí estamos. Tenemos problemas y aquí estamos. Eso es lo que el Señor quiere. No que no tengamos enfermedades, que no tengamos problemas, no. Lo que Él quiere es que esos problemas, esas enfermedades las pongamos en sus manos y decirle, aquí estoy, Señor. Ujú. Y eso es lo que Él quiere, que no seamos apóstatas, ¿verdad? Dios en su palabra nos dice en Primera de Timoteo 3:15 hasta cómo debemos comportarnos en su casa, en su iglesia. Y nosotros acordémonos que nosotros somos el templo de Dios. No podemos ser unas delante de, bueno, perdón, Xiomara, por tomarte de ejemplo, pero no voy a ser una delante de Xiomara y otra atrás. Debo de ser íntegra, debo de ser lo mismo delante de ella que atrás, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué digo esto también? Porque el mundo nos empodera mucho a la mujer. Ahorita está de moda el empoderamiento de la mujer. Y le dice, tú puedes, tú debes hacer esto. Si no te hallas con tu esposo, mándalo por allá y mira, vente, acá hay otra persona. Este, vente a trabajar conmigo. Mira, aquí te diviertes bien suave. Cosas así que el mundo nos está ofreciendo, pero no están de acuerdo con la palabra de Dios. Yo me reí un poco
porque nos ponen aquí un ejemplo y dice que un día la pastora, llega alguien con la pastora y le dice, pastora, quiero decirle que ya vivo con fulano de tal. Y le dice la pastora, ¿cómo? ¿Que no eras casada? Sí, pero ya lo dejé, pero ya vivo con otra persona. Cosas como esas nos hacen divagar de la fe de Cristo, porque Cristo no quiere eso. Él dijo, hasta que la muerte los separe. Él nos dio con una persona, con la ayuda idónea que Él creó, porque a nosotros nos sacó de su hueso, de su costilla. Y nosotros cometemos el error, bueno, nosotros no, los demás, de dejar a su compañero de la juventud. Yo acabo de cumplir 57 años de casada y le puedo decir que amo más a mi esposo que cuando nos casamos. Algún día les contaré mi testimonio porque este matrimonio ha durado por la misericordia de Dios. Porque yo no lo conocía cuando me casé. Yo me casé por la Iglesia Católica y me pronosticaron que yo duraba como 8 días, si bien me iría un mes de casada porque él era muy difícil y yo igual. Y tenemos 57 años, pero repito, es por la misericordia de Dios. El Señor nos invita, ¿qué hacer cuando somos apóstatas? Entonces ya dijimos arrepentirnos. Ajá. ¿Por qué? Porque el diablo no solamente nos engaña, sino nos aleja de Dios. Cuando nosotros caemos en pecado, estamos alejándonos de Dios. ¿Qué hizo Adán? Cuando pecó se escondió. Se escondió y no quiso salir a recibir a su Señor, con el cual platicaba diariamente. Así somos nosotros. Cuando Satanás nos hace caer, nos aprisiona y empezamos a alejarnos de Dios. Debemos confesarle al Señor que muchas veces ha decaído un poco nuestra fe. Yo lo confieso. ¿Qué pasó, Señor? ¿Verdad? Cuestionamos el poder de Dios. Pero bendito sea Dios que podemos venir al arrepentimiento. Perdóname, Señor. Perdóname porque dudé de tu bendición. Perdóname. Entonces Satanás nos ata cuando él nos permite que caigamos. Él nos invita, pero nosotros tenemos la decisión de caer o no caer. Por eso es importante que diariamente le pidamos al Espíritu Santo que esté en nosotros para que aprendamos a tomar sabias y buenas decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos carne, dice el Señor en su palabra. Recuerda el hombre que es hombre. Pero también entendemos que dice que si nosotros meditamos en su palabra, nos llenamos de su palabra, vamos a poderle decir no a Satanás. ¿Por qué? Porque nos da el discernimiento de decir esto no es de Dios. Por eso es necesario que nosotros conozcamos bien la palabra de Dios y podamos decir, eso que dijo no es de Dios. Esto que dijo sí es de Dios. Y yo pienso en lo personal que la ignorancia es el peor pecado que podemos tener. Porque caemos completamente en pecado cuando no conocemos la verdad. Dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Si yo nunca fui atada a nadie, pues libres del pecado, para poder decidir sí o no. Dios siempre pone dos caminos en nosotros. O le obedecemos a Él o le obedecemos al diablo. Una de las cosas también que nos hace caer en apostasía es cuando nosotros no tenemos el valor de vivir nuestras circunstancias presentes y vivimos del pasado. Antes me iba bien, decimos, ay, es que antes me iba mejor, es que antes yo tenía esto, es que antes
vivimos del pasado, pero si Dios nos está hablando ahorita, tenemos que vivir nuestro presente. Y caer en la apostasía también es hacer algo que nosotros no debemos hacer, como por ejemplo, el usar la tarjeta cuando no tenemos para pagarla. Empezamos a endrogarnos, a endrogarnos, a endrogarnos. Llega un momento en que decimos, Señor, yo creo que el Señor ha de decir, a ver, ¿para qué compraste eso si no lo necesitabas? Ajá. Dice su palabra que en la casa del justo hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de cordura. Ujú. Entonces, debemos de pedirle perdón. Yo viví una época en que de verdad decía yo, ¿pero qué hice con el dinero? Pues sí, compré cosas que no eran necesarias. Y vino el problema. Muchos de aquí hemos vivido situaciones difíciles, económicamente hablando, pero vamos a pedirle al Señor, si estuvo en mí, pedir perdón para que Dios sane mis finanzas. El versículo que les leí, de veras, dice, yo deseo, dice el Señor Jesús, yo deseo que tú seas prosperada. Él quiere prosperarnos, pero quiere que seamos coherentes con lo que Él nos está enseñando. Uh-huh. Jesús, todas hemos declarado que Jesús es nuestro Salvador. Y yo lo creo. Uh-huh. Y yo lo creo y lo he declarado. Pero tenemos que decirle que también es nuestro Señor. Y cuando nosotros decimos que es nuestro Señor, es que de veras le obedecemos, porque el Señor manda. Cuando nosotros nos vamos a trabajar, el dueño o nuestro jefe es el Señor, ¿verdad? Pero de la tierra. Y le obedecemos. Cuanto más debemos obedecer cuando decimos que Jesucristo es nuestro Señor. Debemos ser obedientes. Uh-huh. Dice segunda de Pedro 2:9, ¿sabe el Señor librarnos de toda tentación a los piadosos y castigará a los injustos? Nosotros debemos de estar seguras que Él nos va a salvar, que Él nos va a salvar si llegamos a caer en pecado. Uh-huh. El verso clave nos lo dice perfectamente. El Espíritu Santo nos dice que en los últimos tiempos apostataremos. Satanás es muy sutil y nos empieza a aventar dardos así. Mira, hoy no vayas, hoy no te conectes, mira, estás cansadita, no pasa nada. Y si nosotros caemos en el error, a veces decimos, pues sí, no pasa nada, Dios me sigue amando, y es verdad. Como nos decía nuestra hermana Shemara el miércoles, es verdad, Dios no quita su amor de nosotros, pero ¿quién va a pagar las consecuencias de eso? Nosotras. Yo no sé si ustedes han sentido, pero hay veces que se siente una ansiedad, así como cuando tiene uno hambre de comida, se siente esa ansiedad de oír la palabra de Dios. Nosotros ya tenemos estudio el lunes, tenemos el miércoles y tenemos el viernes. Yo ayer fui al del jueves con Paola y no saben la delicia que es de veras alimentarse del Señor. Ayer nos enseñaban a cómo tratar a los hijos y cómo hacer que los hijos se acerquen a Dios. Y fue maravilloso. Y si tuviéramos un estudio diario, seríamos bendecidas triple o doblemente. Por lo tanto, fíjense lo que dice lo último del versículo clave, dice, y tienen muerta la conciencia. En la Biblia Valera dice cauterizada la conciencia. Se cauteriza tanto por el pecado que ya no vemos cuando estamos mal. Ya no vemos cuando estamos en peligro de caer en la apostasía. Ya no vemos cuando podemos declarar que estamos bien, pero verdaderamente estamos mal. Dice en nuestro manual, porque hay generación que hoy en día que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Uh-huh. Nosotros debemos de estar, pero bien alertas,
bien alertas. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Miren lo que dice Isaías 5, del 20 al 21, dice, ay, o sea, cuidado, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. A veces nosotros vienen las pláticas, a veces hasta con nuestros seres queridos, y vienen y dicen, no, está bien que ahora la mujer sea empoderada, que ahora la mujer tenga sus derechos, ya las leyes nos protegen mucho, pero ¿nos protegen de qué? Si nosotros somos hijas de Dios, nosotros debemos de decir, Cristo me protege de la muerte eterna. Cristo me protege de vivir una vida de tristeza. Cristo me protege de vivir una vida llena de queja. ¿Por qué? ¿Cómo nos gusta quejarnos? Y no es que esté mal, porque hay veces que necesitamos una amiga, un hombro donde recargarnos. No es que esté mal. El problema es que sigamos viviendo en esa queja, en esa queja. Y sobre todo perder la paz que Cristo ya ganó para nosotros. Ujú. Por eso la iglesia necesita, o sea, tú y yo, necesitamos una limpieza profunda. Escuchar la verdad para podernos arrepentir y dejar la mentira, el engaño, y escuchar palabras que el domingo nos dan. Toda la palabra de Dios es hermosa, o en la casa de vida, cada que estos estudios tenemos, el Señor nos dice, límpiate de esto, y cada que termina decimos, ¿con qué te quedas? Ay, hoy estuvo preciosa la palabra, decimos, ¿no? Pero ¿qué hay del siguiente día? Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, que esta palabra de vida sea de veras mi estandarte para en la tarde, para mañana, para todos los días de mi vida. También en el tercer punto, Dios nos invita a que evitemos la apostasía. Cuando la iglesia promete la palabra, compromete la palabra de Dios con la palabra de un hombre, está mal, pero yo le doy gracias a Dios porque todo lo que la iglesia CBL nos dice está basado en la palabra de Dios. Y eso es lo que a mí me ha encantado, porque digo, es palabra de Dios. Uh-huh. El Señor Jesucristo pudo haber dicho, Padre, quita de mí esta copa. Lo hizo, pero inmediatamente dijo, pero hágase tu voluntad. No dijo, Señor, ya no quiero, ya vi que sí voy a sufrir. Yo me puse a analizar todo lo que el Señor Jesucristo sufrió y empezó a sufrir desde esa oración. Empezó su agonía desde esa oración en el huerto, cuando le dijo, Padre, si puede pasar de mí esta copa. Ahí empezó su agonía. Yo me lo imagino sudando, dice la palabra de Dios que sudaba gotas como de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que sudaba gotas gruesas. Ya la angustia ya estaba en su cuerpo porque era 100% hombre. Esta es una verdad que también nosotros debemos aceptar. Jesucristo fue 100% hombre. Sintió hambre, tuvo esa angustia, pero inmediatamente volvía a la voluntad de su Padre. Así debemos ser nosotros. Inmediatamente recordar la palabra de Dios y decir, Señor, perdóname por este pensamiento, me vuelvo a tu palabra. Uh-huh. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad. Dice en nuestro manual, el reino de Dios está basado en una relación personal con el Padre. Uh-huh. Les repito, nosotros tenemos una iglesia bendecida porque está basado en la palabra de Dios. Cuando nuestra pastora invita a gente de fuera, cómo me encanta, porque estoy segura que ella examina muy bien a la persona que está invitando
y nos da una palabra que, híjole, por ejemplo, las que tuvimos el privilegio de oír ahora en el seminario que tuvimos y todo eso, qué palabra tan fuerte nos dieron los hermanos. Hermosísima, hermosísima. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que nuestra pastora está al pendiente de todo lo que ella lleva a la iglesia, porque todo pasa por el filtro de sus manos. Y declaramos, como lo han dicho las personas que vienen, ella es pastora, sí, es discípula también, pero es una mujer sabia que provee alimento fuerte, alimento bíblico para nosotros. Dice aquí también su palabra que Proverbios 3, 7 y 8 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nosotros a veces decimos, yo antes decía, yo fui maestra de niños, 20 y tantos años, pero créanme que cuando yo iba y daba una clase, me ponía igual nerviosa y ahorita estoy nerviosa y todo eso. ¿Por qué? Porque me considero que no soy sabia, pero el Espíritu Santo sí. Y Él nos empodera, Él nos avala, Él avala lo que yo estoy diciendo porque es palabra de Dios, no es palabra mía. Cuando nosotros hablamos palabras y decimos, yo creo esto, cuidado. Debemos decir lo que Dios dice en su palabra. Porque cuando yo digo que yo creo, pues estoy hablando de mi mente humana. Pero cuando yo digo, Dios dice que hagamos esto, cuidado, ahí es un mandato. No es una sugerencia, es un mandato. Uh-huh. Dice, Señor, a veces le decimos al Señor, aquí también nos da un ejemplo, que van con la pastora y oran y le dicen, Señor, dame a fulanito. Estoy hablando como mujer, me gusta fulanito, las solteras desde luego, ¿verdad? No las casadas. Me gusta fulanito. Pero Dios dice, a ver, espera tu tiempo. No, todavía no es tu tiempo. A mí me encanta que a mi nieta llega y le dice, ay, mamá, había un niño bien bonito. A ver, calma, Daniela, todavía no es tu tiempo, espérate. Y nosotros tenemos un ejemplo grandísimo, que el varón que nos ponen aquí de ejemplo, perdió su llamado por ese pecado. ¿Por qué? Porque era un varón dedicado para Dios desde su concepción. Se llamaba Sansón. Desde que fue concebido, Dios dijo que iba a ser para él, para su servicio, que iba a ser juez, que iba a ser grande. Y ese llamado ya lo tenía. ¿Pero qué pasó? Se enamoró de personas que no debía. Inclusive su mamá le dijo, bueno, ¿que no hay mujeres aquí que puedes escoger? Y él dijo, no, consígueme a esta. Así le dijo. Y bueno, se fue tras lo que él quiso. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque perdió la bendición que Dios le había dado. Iba a ser próspero y no lo fue. ¿Saben qué? ¿Cómo terminó? Como bestia, jalando un molino y sin ojos. Dios tuvo misericordia de él porque ciertamente mató muchos paganos, pero perdió la bendición de vivir una vida como Dios quería que la viviera. No perdamos nosotros esa oportunidad de vivir esa vida que Dios nos promete, ser prósperos, ser sanos, vivir con alegría cada día como si fuera el último, ¿verdad? Dice aquí, a veces inclusive nos habla de la sexualidad. Nos decía el pastor que ahorita va a haber matrimonios y gente que ha ido por años a la iglesia no estaba casada. Dios también en esas pequeñas cosas o grandes cosas nos manda a que pongamos orden en toda nuestra vida. Y esos matrimonios van a ser bendecidos por Dios.
Dios va a bendecir esos matrimonios. Fíjense hasta qué punto Dios quiere la santidad de su pueblo, que está poniendo en nuestra pastora el hecho de decir, a ver, creo que hay muchos que no se han casado, vengan y se van a casar. Cuenten con la bendición de Dios. Nosotros queremos contar con esa bendición. Vamos a depender completamente de Dios. El ser casado es estar junto con, el ser uno con, así vamos a hacer con nuestro Señor, ¿verdad? Dice aquí que leamos Romanos 1, 21, 32. No lo voy a leer por falta de tiempo, ¿verdad? Porque nosotros ahorita quiero hacer un ejercicio. Yo la primera, quiero pedirle perdón a Dios, porque si en algún momento de mi vida apostaté de su verdad, apostaté de no hablar de Él, acabo de ir a un velorio en el cual dos hermanas aceptaron a Cristo. Y ahora que fui a su velorio, las hijas que jamás venían, hubieran visto. Pusieron una carpa, trajeron a un padre, todo lo hicieron ya que murió ella. Yo me gocé y me dio tristeza a la vez, porque me gocé porque ella aceptó a Cristo. Me dio tristeza porque dije, qué barbaridad. Nunca la vieron y ahorita quieren bajar al cielo, a la tierra para enterrar a su mamá. Qué contradicción, ¿verdad? Por eso mejor en vida. Y nosotros ahorita el Señor nos permite arrepentirnos. Nos permite. Yo le pido al Espíritu Santo que ponga en cada una de nosotros de qué tenemos que arrepentirnos. Y les repito, yo soy la primera. Y yo quisiera, de verdad, en este momento, que nuestra hermana Xiomara orara para que nos lleve al arrepentimiento y nos dé palabra de Dios para bendecirnos, porque nuestro arrepentimiento nos acerca a Dios. Y bueno, pues que el Espíritu Santo ponga en cada una de nosotros ese declarar de ese pecado que en algún momento no creímos que fuera tan fuerte, pero ahora vimos que es apostatar contra la palabra de Dios. Vamos a orar. Por favor, Xiomara. Amado Señor, te damos tantas gracias, Señor, por este tema tan valioso en nuestras vidas. Hoy reconocemos, Señor, que hemos sido apóstatas, pero hoy también venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón contristado, porque verdaderamente, Señor, queremos arrepentirnos, Señor, porque hemos estado alejados de tu presencia, Señor. Nos hemos dejado, Señor, manipular por el mundo, por los espíritus que el enemigo ha establecido sobre esta tierra. Y Padre, queremos, Señor, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Cámbianos, transforma nuestra manera de vivir, Señor. Cambia el destino, Señor, al que tenemos que acudir, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos comprendido, Señor, que hemos sido apóstatas y que normalmente este término no es muy cotidiano, pero por eso, Señor, el enemigo se camufla y maneja las redes sociales, maneja, Señor, todas las cosas que hay en este mundo, precisamente para desviarnos, Señor, del propósito que tú has trazado para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos regresar a tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que no hemos hecho, por cuando nos hemos callado y no hemos hablado de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a permanecer en ti, en tus caminos, Señor. Que podamos, Señor, dar fruto de alabanza, fruto de cercanía contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por haber practicado posiblemente adulterio, fornicación, pornografía, palabras impuras, todo eso, Señor, que nos aleja de ti. Hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos desviado de ti. Renunciamos, Señor, a todos esos patrones de pensamiento, a todas esas cosas, Señor, que ya las tenemos por default.
Señor, posiblemente muchas cosas que hemos heredado, Señor, de nuestros padres. Y de todo eso se ha aprovechado el maligno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a apartarnos de todas aquellas doctrinas, Señor, del mundo que no provienen de ti, Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la sensibilidad de percibir y de entender todo lo malo, Señor. Y te pedimos perdón por cada pecado y te pedimos una bendición especial por cada mujer que se ha dado cita el día de hoy aquí. Te doy gracias por Helen, Señor, porque la has usado grandemente el día de hoy. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bendigo a cada una de las mujeres que hoy se dieron cita, Señor, para que esa bendición empiece a multiplicar y a dar frutos y frutos en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.